Miércoles 5 de julio del 2023. Bienvenidos amigos a nuestra emisión al mediodía de Noticias 7. Los invitamos como todos los días para que nos sigan a través de ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Iniciamos contándoles que en Noticias 7 el ministro de Gobierno Henry Cucalón habló sobre varios temas de coyuntura nacional, como cambios en el gabinete, decretos, ley y próximas elecciones. A continuación le presentamos un resumen. Acuerdo ley, apoyo financiero en créditos educativos. En el Ecuador, todo lo económico es urgente. En un país en crisis, con apremio, con necesidades, todo es urgente. Ojalá que así la Corte Constitucional en sus análisis así le dio la prioridad al caso. Posible reactivación de un juicio político. Pero si lo llevan, se lo pasan los jurídicos por el forro y se van a lo político, tendrán una respuesta política. En esos 10 días en que tendríamos que convivir el gobierno que termina funciones con la asamblea entrante. Cambios en el gabinete. ¿No tendremos entonces más cambios en el gabinete durante estos meses? Si hubiera, serán debidamente anunciados. Por ejemplo, el caso de Julio José Prado, un gran ministro que ha pasado a la historia como uno de los mejores en esa cartera de Estado por sus resultados. Él mismo puso sus consideraciones familiares, me explico, de poder estar más tiempo en temas personales, pero hasta el último momento siempre adelante, siempre pendiente, en una gestión reconocida hasta por los adversarios como positiva. Proyectos para el 2025. ¿Se prepara usted para 2025, ministro? No lo descarto. Andrea Orbe, Noticias 7. Ahora les contamos que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirmó de forma escrita la sentencia en el caso Las Torres. Con esto se ratifican 13 años de cárcel para el excontralor Pablo Celi y otros involucrados en la trama de corrupción. Es oficial. La sentencia en el caso Las Torres, una de las tramas de corrupción más emblemáticas, está en firme. La noticia fue confirmada por la Fiscalía la noche del pasado martes. Según el tribunal, conformado por los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, se demostró que 11 personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura para cometer actos de corrupción y lavado de activos. Con esto, el excontralor Pablo Celi, acusado de desvanecer glosas, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, acusado de pagar facturas a no límit, ambos en calidad de autores, fueron sentenciados a 13 años a 4 meses de cárcel. Natalia Cárdenas y Daniel Orellana, exfuncionarios de Petroecuador, deberán pagar 9 años 4 meses de prisión. Adolfo Augusto Briones, hermano del exsecretario de Presidencia, así como Esteban Celi, hermano del excontralor, ambos acusados de gestionar y cobrar sobornos, fueron sentenciados a 7 años. Mientras que Álvaro Guzmán, Andrés Luque, Ángelo López, Silvana Rodríguez y Marta Barresueta, también involucrados, fueron sentenciados a 7 años. La Fiscalía logró demostrar que Pablo Celi, Pablo Flores y otros exigían sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa No Limit entre 2017 y 2020. El caso Las Torres nace a partir de otra investigación ejecutada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí José Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, y Roberto Barrera fueron procesados en ese país en 2019 por lavado de dinero, producto de la corrupción en Ecuador. De la Torre confesó a la justicia estadounidense que cuando era funcionario de Petroecuador, él y otras personas crearon un esquema para recibir millones de dólares en sobornos. Tras conocer el caso, la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación previa y luego vinculó a Celi y a otros funcionarios en esta trama de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en otros temas, tanto la Arcotel como el ministro de Gobierno Henry Cucalón descartaron que el país tenga peligro de quedarse sin servicio de telefonía móvil. A continuación le contamos más detalles. En los últimos días una alarma se levantó tanto en la ciudadanía como en autoridades de telecomunicación, pues se especulaba que el Ecuador podría quedarse sin el servicio de telefonía móvil Claro y Movistar. La especulación corrió sobre todo por las redes sociales, pero el ministro de Gobierno Henry Cucalón lo aclaró en Noticias 7. Jamás existirá riesgo alguno que no sea de sectores interesados en causar caos
de que existe una falta de continuidad del servicio, en este caso de comunicación celular. Los rumores surgieron debido a que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suspendió por 120 días las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el gobierno y las telefónicas para la renovación de contratos, que culminan en agosto con Claro y en noviembre con Movistar. El gobierno se encuentra en procesos, obviamente, de renegociación de este tipo de contratos, pensando en el beneficio del país, de los grandes intereses ciudadanos, el interés público. Según informó Arcotel en un comunicado, la renegociación está suspendida hasta asegurar las mejores condiciones de prestación de servicio en beneficio de los usuarios y la incidencia de estos aspectos en la valoración, así como en la gestión de autorizaciones e informes pertinentes a estos temas. Sin embargo, reiteró la agencia que el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente de manera ininterrumpida, sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación. Andrea Orbe, Noticias 7. Y el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito ha realizado 600 cirugías de implante coclear a niños con sordera profunda bilateral. Este dispositivo les permite estimular el nervio auditivo y permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. 1 de cada 1000 niños que nacen en el Ecuador tienen sordera profunda bilateral, una condición que puede cambiarse gracias a los implantes cocleares. Antonio José Quinteros tiene 12 años y a los 8 meses le colocaron el implante, lo que le permitió escuchar. La verdad soy muy feliz porque ya he logrado escuchar bien. Pero como él, varios niños y sus padres cuentan cómo les ha cambiado la vida. Recuerdo cuando escuché los sonidos por primera vez, pero en mi vida en este camino ha sido muy bonita, ya que pude desarrollarme como una persona normal y me siento muy agradecida por el implante coclear. Me siento alegre de poder escuchar los sonidos a mi familia y poder comunicarnos mutuamente. Estos dispositivos estimulan el nervio auditivo y sirve como herramienta para procesar sonidos y el lenguaje. Así lo explica el doctor Carlos Ríos, médico otorrinolaringólogo del Hospital Carlos Andrade Marín. Nacieron con una sordera profunda bilateral, fueron estimulados desde muy pequeñitos para ver si es que el audífono funcionaba en algo de lenguaje, pero después de un año de estimulación no se ha logrado el objetivo, así que son excelentes candidatos para la colocación de un implante coclear. En este hospital se lleva a cabo estas cirugías desde hace 17 años. Según el doctor, la cirugía de implante coclear se puede realizar desde los 8 meses hasta los 5 años. Lo ideal es implantarles entre el año y el año 6 meses para que el lenguaje tenga una fluidez normal. Cuando esto no ocurre, comienza a tener un pequeño problema en el retraso del lenguaje. Sin embargo, se les tiene que mantener estimulados con los audífonos para que cuando se coloque el implante coclear, inmediatamente el lenguaje aflore mucho más rápido porque ya venía estimulado el niño. Para que un menor pueda ser beneficiario de esta iniciativa, es importante un diagnóstico temprano. Además, se debe cumplir con criterios como el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y no tener más de 5 años con deprivación auditiva, una condición que experimentan las personas con pérdida de la audición cuando el cerebro pierde la capacidad de interpretar el habla debido a la falta de estimulación durante periodos prolongados. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la construcción de un puente y 2 túneles son parte de la solución vial que prevé la prefectura de Pichincha para descongestionar la vía que une el Valle de los Chillos con Quito. Los estudios de prefactibilidad están listos. Actualmente están en la etapa de conseguir el financiamiento, pues la obra requeriría más de 228 millones de dólares. ¿Pero en qué consiste? Se lo contamos a continuación. Trasladarse desde el Valle de los Chillos a Quito en horas pico se convierte en un verdadero reto. Pues lo que podría demorar media hora, con el tráfico el tiempo se triplica. Así lo detallan los conductores. Demasiados dolores de cabeza todos los días. Hay bastante congestión en el tráfico, bastante congestión. La verdad, el municipio debería tomar medidas al respecto. Famosamente es 1 hora y media desde el Valle para subir acá a Quito, todos los días. Es necesaria una alternativa vial. Y es que sí, ya se habló de una alternativa vial y podría estar cerca esta obra, pues en la autopista General Rumiñahui confluyen cerca de 80.000 vehículos que deben pasar por el trébol para ingresar al norte, centro y sur de Quito. Y este se convierte en un punto crítico.
Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona, la prefectura de Pichincha propone la construcción de la solución vial denominada El Arbolito. Esto es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, en donde se combinan varias infraestructuras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un puente, un paso elevado, un puente y mediante un bitubo, unos túneles, doble túnel, pasa hasta el sector del Arbolito. El costo de todo el complejo vial supera los 228 millones de dólares de inversión. Para su construcción se prevé una alianza público-privada. Pero ¿en qué consiste esta mega obra? Se lo contamos. La obra inicia en la parte baja del sector de Monjas. Desde allí saldrá un puente de 680 metros que pasará por el río Machángara. Este tendrá 4 carriles y llegará hasta el otro lado. Pasará por debajo de la avenida Velasco Ibarra, la denominada Oriental, y se conectará con 2 túneles de 2.2 kilómetros de extensión con 2 carriles por sentido. Estos túneles atravesarán la montaña sobre la que se asienta el sector de El Dorado y terminará en el Parque El Arbolito, hasta la Casa de la Cultura. Allí tendrá conexiones con las avenidas 12 de octubre, 6 de diciembre, Patria y Tarqui. Los estudios de prefactibilidad ya concluyeron y actualmente se busca el financiamiento. Los estudios definitivos han tomado más de 2 años la elaboración de estos estudios. Viene una siguiente fase en donde ya interviene el tema financiero, ¿no? Entonces hay posibilidades de construirla mediante alianzas público-privadas, buscando un socio estratégico o realizando un crédito de algún multilateral para que la institución lo pueda realizar, sea en manera íntegra o por fases. Por ello, el inicio de su construcción tardaría al menos hasta 2024. Además de esta solución vial, desde la prefectura se ejecutan otras obras sobre la autopista General Rumiñahui. ¿Cuáles son estas? Se lo contamos en una próxima entrega. Con imágenes de Giovanni Murillo, Olga Velasco, Noticias 7. 12 horas con 42 minutos y es momento de conectarnos con la redacción de Diario El Telégrafo. Ahí se encuentra nuestra compañera Coralía Pérez con la actualización de notas a esta hora. Cora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra, y a todos nuestros amigos. Bienvenidos, como siempre, a la redacción del Telégrafo. Hoy vamos a revisar temas nacionales y vamos a comenzar en Esmeraldas. Tras el asesinato de un funcionario de Petroecuador ocurrido el pasado 30 de junio, el comandante de policía de Esmeraldas, Fausto Buenaño, anunció la detención de 3 de los implicados. Entre ellos, preste atención porque se encuentra alias Gato Clever, uno de los cabecillas de los Tiguerones. La policía desarrolló un operativo en el barrio La Guaracha, en Esmeraldas precisamente, y también descubrió un centro de monitoreo de la organización criminal para vigilar a la policía cuando se despliega por este sector. Por supuesto, este fue desmantelado y las autoridades continúan con las acciones de control a favor de la seguridad ciudadana. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos de inmediato hacia Galápagos, donde se registró un hecho insólito. ¿Y qué ocurrió? Pues que una turista extranjera practicaba snorkeling cuando fue atacada por un tiburón. El ECU 911 registró la alerta cerca de las 13 horas del martes 4 de julio desde la isla Balta. Ella se encontraba haciendo buceo superficial en el islote Mosquera cuando fue mordida por el animal. Al momento, las autoridades no han dado detalles de lo ocurrido, sin embargo, extraoficialmente se conoce que la mujer fue hospitalizada en Santa Cruz y afortunadamente su estado de salud es estable. Recordemos que los ataques de tiburones en Galápagos no son comunes. El último ocurrió en 2018 hacia un turista británico quien afirmó que fue víctima de un ataque similar en la isla Santa Fe. En Diario El Telégrafo ampliamos la información de por qué atacan los tiburones. Vamos a finalizar con un tema internacional, y es que la temperatura promedio del planeta marcó el martes 4 de julio el récord de 17.18 grados Celsius, 62.92 Fahrenheit, y este es un nuevo récord que superó al anterior de 17.1 registrado apenas este lunes, como lo vemos en la gráfica. La combinación del Niño temprano y el cambio climático también motivaron los pronósticos de los científicos, quienes anuncian que el 2023 será uno de los años más calurosos registrados desde 1979. Con esta información registramos, no sin antes recordarles que puede ver esta y más noticias en nuestra página web www.eltelegrafo.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales. Volvemos contigo, Andre, que tienes más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Coralía. Así es, tenemos más información y ahora nos vamos al ámbito internacional.